a los Hebreos, capítulo 6. Leemos en el versículo 1. El título de la predicación es Vidas transformadas. Dice así la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Está ahí la palabra del Señor, podéis tomar asiento. Hebreos es una epístola que va dirigida a estos mismos hermanos, que eran hebreos, que estaban en la diáspora, pero que pertenecían a la iglesia del Señor. Estos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo atemorizados, pero también había en sus vidas algo que le mermaba, algo que a ellos no lo dejaban crecer, y es que querían unir tanto el ritual del Antiguo Testamento y la gracia de Dios. Querían hacer una continuidad del judaísmo sin romper con todo lo que llevaba este ritual y desprenderse totalmente de las formas y de las maneras. También podemos encontrar aquí, hermano, de que hay una serie de doctrinas, donde está Cristo también puesto ahí. Fíjense, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ellos tenían en su mente y cuál era la enseñanza y cuál era la posición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y ellos estaban tan solamente viviendo esa idea del Cristo glorificado, del Cristo que había venido como rey y para reinar y para quedarse a reinar, Pero este no era el concepto. Ellos estaban viviendo una situación que no era del todo agradable. Era una situación de sufrimiento, de congoja, de persecución, de estar en el punto de mira de aquellos que no toleraban en aquel entonces el cristianismo, como hoy vivimos también, ¿verdad? Hay personas que no toleran el cristianismo, no toleran las ideas y los fundamentos y lo que nosotros tenemos como principios, tanto espirituales como morales. No la soportan, no la viven y nos persiguen, nos ultrajan y además, hermanos, no solo ofenden, sino que echan oprobio sobre nuestras vidas. Por lo tanto, esta es la situación, pero el apóstol dice, vamos a dejar ya esto, vamos a seguir adelante. Amén. Hay que seguir adelante. En la palabra del Señor siempre vamos a ver cómo el pueblo va a veces parándose, meditando, reflexionando, tomando nuevas fuerzas para luego seguir avanzando. Pero no vemos a una iglesia retroceder, porque este es el principio que Dios dejó por medio de su Hijo Jesucristo. Las puertas del Hades no avanzarán contra las puertas de la iglesia. No estarán prevaleciendo contra el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros seguimos adelante. ¿Amén? Amén. Seguimos adelante y tenemos que seguir adelante con vidas transformadas, con vidas cambiadas. No es tan solamente el mero hecho de haber tenido un concepto claro de lo que es la religión, sino que debe de haber una transformación, una manera de vivir, un cambio en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, hay que dejar muchas veces este tipo de cosas para entrar en acción. Está muy bien la enseñanza, está muy bien la doctrina y nunca jamás debemos de apartarnos de aprender continuamente. Pero a veces los rudimentos que ya conocemos
lo tenemos que dejar aparte y formar, valga la redundancia, un bagaje como los tesoros viejos y los tesoros nuevos que tiene un rabino escondido en su arca, que saca de esos buenos tesoros para poderlo exhibir. Nosotros tenemos muy grandes tesoros, bendito sea el Señor. Tenemos una doctrina muy bien ceñida a las Escrituras y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Estos son haberes, estos son riquezas que nosotros tenemos en nuestro haber, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos también, en nuestra conciencia. Pero esto se queda tan solamente en una teórica en la que nosotros tenemos que meditar y tenemos también que disfrutar de ello, deleitándonos, como dice el libro de los Salmos, deleítate a sí mismo en el Señor, confía en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ahí debe de haber un deleite. Nos deleitamos en la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos deleitamos en la palabra del Señor, hermano, en todo lo que Él ha ceñido a nuestras vidas y para no ser confundidos por nada ni por nadie, para que no seamos engañados por ningún falso pseudo maestro que quiera traer a nuestras vidas enseñanza que la palabra del Señor nos enseña. Y en esta iglesia, gracias al Señor, enseñamos lo que verdaderamente, y enseñamos porque nuestro hermano Julio también, y un servidor, y nuestro hermano Juan, y nuestro hermano también que se dedican a esto, a velar por la iglesia, nuestro hermano Manolo. Y nuestro hermano y nuestros hermanos allí en los barrios se dedican a velar por esto. Y es de suma importancia que nosotros esto lo entendamos y tomamos conciencia. Ya está en nuestro haber. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ya está en el tesoro de nuestro corazón. Pero ahora, hermano, hay que progresar, hay que seguir adelante, no tan solamente con lo que hemos aprendido, sino que esto conlleva una acción. Y es aquí que el apóstol Pablo, vamos a saltar, hermano, al capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Y es aquí que el apóstol Pablo, después de haber hecho una magistral enseñanza, un curso, hermano, intensivo sobre la doctrina de la justificación, porque este es el tema central de la epístola de Pablo a los romanos, la justificación por la fe. Comienza los primeros capítulos hablándonos de la depravación del hombre. ¿Cuál es la situación del hombre? ¿Y de qué manera se encuentra el hombre delante de Dios? Está realmente abandonado. Está viviendo en un mundo perdido, en un mundo donde está siendo guiado por las corrientes de este mundo. El sistema de este mundo está, hermano, llevando a la humanidad y encajándola en un marco que el mismo mundo, la misma sociedad, se ha ocupado y preocupado de enseñar, para que la sociedad entre y esos valores y esa moral y esos principios cristianos dejen de existir, para que estos hombres puedan vivir de una manera que no tiene nada que ver con las formas de Dios. Y nos habla, hermano, de la depravación del hombre. Capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aun uno. Y aquí es cuando empieza a hablar con los judíos, de una manera directa. No hay justo ni aun uno, todos se desviaron, todos hicieron mal, buscando camino de paz no lo hallaron. Y sigue con los capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6, hablando tan solamente, hermano, de que hay una justicia, y esta justicia es Cristo. Ahí existe la doctrina de la justificación, la enseñanza solo por la fe,
y también, hermanos, por medio de la gracia de Dios y la elección divina. Todo esto lo enmarca ahí el apóstol Pablo. ¿Y dónde lo está enseñando? Haciendo una cátedra en un convento, en un lugar apartado, tan solamente para personas. No. En medio de una sociedad totalmente depravada como era la sociedad de aquel entonces, del Imperio Romano, que aceptaba cualquier tipo de ideología, de culto y de cualquier religión que hubiera entonces. Lo aceptaba, pero ellos tenían que aceptar la religión suya y también, hermano, adaptarse a su religión. Y su religión, hermano, lo sabemos, se componían de muchos dioses que a veces coincidían con distintos nombres, con dioses griegos, pero que había, hermano, algo que diferenciaba también a la religión y al paganismo de los romanos. Y es que ellos llegaron a tomar el título del que el sacerdote que se ocupaba de todo el ritual que formaba parte de los cultos paganos, ellos sustrajeron el puente con Dios, el sumo pontífice. Es el único que podía, digamos, tener esa relación con los dioses, y ellos mismos eran dioses, donde esto conllevaba también a una adoración. Ellos, pensando y creyendo que el opio del pueblo es la religión, iban a estar totalmente sometidos al César. ¿Y cómo podían ver ellos que podían estar sometidos a él? Tan solamente adorándolo y rindiéndole culto. De ahí, hermanos, que llegaban a lugares donde llevaban la imagen del César y allí encendían incienso, y las personas cuando llegaban allí a aquella plaza o aquella puerta del hogar o a cualquier sitio donde estuvieran, todos tenían que inclinarse y adorar al César. Pero había una gran diferencia. El odio que había contra los cristianos, hermanos, era por su forma de poder proceder. No era porque no encajaran dentro del Imperio Romano, porque todas y cada una de las religiones encajaban. Pero había una gran diferencia con las demás, que ellos no practicaban, hermanos, distintas religiones, sino que ellos estaban, hermanos, ceñidos a lo que el Señor en su palabra le había enseñado y a lo que el Espíritu Santo los guiaba. Al Señor tu Dios solo servirás y a Él solo adorarás. Amén. Y esta era la gran diferencia. Y por eso lo perseguían, y por eso lo obligaban, y por eso estaban en contra de ellos. Porque había, hermano, una transformación en sus vidas que los hacía entender que poder actuar con relación a otras religiones mermaba sus propias vidas espirituales y los iba apartando, desviando del camino de la verdad. Ellos no podían, hermano, en ninguna de las maneras, por mucho interés que tuvieran, por mucho favor que pudieran recibir, inmiscuirse en ese tipo de cultos, porque lo que hacía, hermano, era apartarlo verdaderamente de la religión verdadera y del único Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos eran perseguidos, eran maltratados, eran vituperados y también asesinados. De tal manera, hermanos, que ellos están viviendo en esa sociedad, están viviendo en gracia, están viviendo justificados delante del Señor, están viviendo con el amor de Dios en una congregación, pero hay una manera de actuar, hay una forma de vivir, hay una forma de identificarse. Y en todos estos capítulos, hasta llegar al capítulo 12, el apóstol Pablo está hablando de todo esto.
Está hablando de las misericordias de Dios. Está hablando de la salvación de su pueblo Israel. Está hablando de acontecimientos apocalípticos también y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se encuentra en esta epístola, pero llega el momento, hermano, de tomar impulso, de poder ver esas vidas que han conocido la materia, que han conocido lo que es la palabra de Dios, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, la justicia por la fe, la gracia de Dios, la elección y todo tipo de doctrinas que el apóstol está queriendo que los hermanos hagan y formen parte de ese tesoro que hay en sus vidas. Llega el momento de actuar y de dar un paso hacia adelante. Y tan solamente es cuando uno tiene una vida transformada y ha podido entender todo lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Hay un testimonio. Alguien dijo, hermano, alguna vez que el principal problema de un sacrificio vivo es que éste siempre está buscando, de alguna manera, alejarse del altar. El Salmo 118 nos dice: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. En ese altar del sacrificio santificado, lo podemos ver, y quiera verlo en el capítulo 28 del libro de Éxodo, nos habla del altar. Y ese altar estaba santificado porque era el lugar donde la víctima tenía que ser llevada y atada a esos cuernos para luego ser sacrificada. Ninguna víctima iba por sus propios pies. Nadie podía llegar hasta ese lugar si antes no estaba limpio. No podía acceder a él sin poder tener un mediador que lo pueda acercar a ese lugar. Y además tenía que llegar, y cuando llegaba tenía que asegurarse que no se marchara, porque era un problema, porque la víctima allí suelta no se acercaba a ese altar y se daba voluntariamente en ese altar, sino que debía de ser atado. Estaba preguntándome, cuando estaba preparando, que hay una forma en la que nosotros podemos ver, ilustrar esto. Fíjense lo que dice en Génesis capítulo 22. Vamos a poner el ejemplo de Isaac. Cuando Abraham lleva a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Alguien, por favor, puede leer en alta voz el versículo 9? Del 22. Del capítulo 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Amén. Aquí existe un formulario para todo esto. Aquí existe un ritual también y una forma de llevar a cabo el sacrificio. Se llevaba a la víctima, se preparaba el altar, se preparaba también la leña, y luego esa víctima, ¿qué hacían con esa víctima? La ataban. La ataban y luego la ponían sobre el altar, porque ninguna víctima que vaya a ser sacrificada va voluntariamente. Y no tan solamente va voluntariamente, sino que su instinto lo va a llevar a alejarse cada vez más de ese lugar. Su instinto lo va a llevar a alejarse cada vez más de ese lugar. Y es enfático.
Y enfatizo esto. Porque si no hay una vida transformada, si no hay algo que se haya producido en esa vida o en ese cuerpo, tenderá a sopesar si merece la pena o no merece la pena. ¿Merece la pena el sacrificio? ¿Merece la pena poder llegar hasta el lugar voluntariamente? Este era el tema. Tener que atar al sacrificio. Ahora vemos otro sacrificio. Vemos a un cordero que después de mucho tiempo el profeta Isaías lo menciona en el capítulo 53. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que ya la figura del Cordero como animal, después de todo el tiempo que tuvo que estar siendo sacrificado, ríos de sangre corriendo continuamente, de machos cabríos, de toros, de becerros, de corderos, habían inundado el altar y el templo. Llega un momento donde el profeta Isaías dice que ya no es un animal, sino que es una persona. Es un individuo, donde iba a sufrir, iba a ser llevado a lugares de sufrimiento, iba a llevar nuestros pecados. Y ya hay una transformación, ¿cómo es la palabra? Transformación, cuando uno, en griego quiere decir metamorfosis. Eso es. Un cambio de animal a persona. Pero ¿qué resulta? Que cuando llega el vocero, el mensajero de nuestro Dios, Juan el Bautista, señala a alguien, a una persona, y señala y dice: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y señala a nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso va cambiando conforme la era de la humanidad, y va abriendo la luz. El horizonte se va despejando, las nubes se van quitando. Este es el Cordero de Dios. ¿Qué Cordero? El Cordero que siempre hemos estado sacrificando, llevando, obligando, atándolo, llevándolo al altar. Y hemos estado ahí con ese Cordero durante mucho tiempo, pero Isaías, ¿recuerda? Isaías nos dijo que ya hubo una metamorfosis. Ya no era el animal, ya iba a ser una persona. El siervo sufriente. Amén. Ya iba a cambiar. Pero cuando llega Juan el Bautista, él lo señala. Ya había llegado. Y dice de nuestro Señor: este es el Cordero profetizado en Isaías, que durante todo el tiempo Israel había estado sacrificándolo y haciendo una sombra de lo que es realidad. ¿No es maravilloso? ¡Qué importante! Entonces, cuando nuestro Señor está allí y vemos la vida de nuestro Señor, Él no tuvo que ser atado. Él fue voluntariamente. Él dice las Escrituras de que nadie le obligó, sino que Él se dio por sí mismo. Nadie lo ató, nadie lo llevó hasta el patíbulo arrastrándolo, sino que Él fue. Tengo que subir a Jerusalén y ser azotado, ofendido, muerto, sepultado y resucitado. Y yo me entrego. Y es necesario que el Hijo del Hombre haga esto y sea levantado, para que cuando sea levantado pueda atraer a muchos hacia Él. ¿No es maravilloso?
poder ver a ese cordero que no necesita ser atado al altar. No, él fue voluntariamente. Cuando estaba preparando esta palabra, hermano, una palabra que el Señor nos diera para que nosotros, después de todo lo que conocemos, amén, como iglesia del Señor, también podamos entender que tan solamente las cosas no se quedan en lo que podamos aprender, sino que hay que impulsarse hacia adelante. Hay que vivir una vida de testimonio. Hay que poder, hermano, contrarrestar aquellas cosas que vienen a nuestro alrededor, que a veces nos obligan a tener que cumplir con los demás y no con Dios. A poder poner, hermano, cordones sanitarios, líneas rojas, que podamos, hermano, sacrificar nuestras vidas si hace falta, por amor a la obra del Señor. Entonces Pablo empieza aquí, después de haber enseñado, después de haber traído esta enseñanza tan hermosa del amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, después de habernos hablado de la gracia sobre gracia que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, después, hermano, de habernos llamado, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, aún estando, hermano, ahí, Cristo murió por nosotros, hablándonos de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su bondad, de todo lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Y esto es entendible, no se entiende, de tal manera que el apóstol en el capítulo 37, en el versículo 33 del capítulo 31 dice: oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué profundo, Señor. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede altercar con Dios? ¿Quién puede decirle por qué a mí y a este no? ¿Quién puede decirle al Señor por qué hay misericordia para uno si no hay tanta misericordia para otro? ¿Quién puede contender? ¿Le dirá el vaso de barro al que lo formó qué es lo que hace? Sí que no lo entendemos. Debe de haber una vida transformada, una vida cambiada. Una vida que se vaya al altar del sacrificio voluntariamente, no obligado. La ley hablaba sobre todo esto, la gracia y la verdad. Se dan, se desprenden, se ofrecen, llegan hasta el final aunque le cueste la vida. Y es esto lo que el apóstol quiere enseñar. Que todo lo que hasta aquí está enmarcado en una buena enseñanza de las Escrituras para el bien de la iglesia, ahora lo podamos experimentar. Oh, profundidad, dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él únicamente, por Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo es por Él, todo es para Él. Y esto que vamos a ver aquí es por Él, porque lo que nos hace es enlazar el capítulo 11 con el 12, esta palabrita que tenemos ahí. Así que, después de haber enseñado, debemos de entender que de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Todo es para Él. Y todo es por Él. Y no hay nada que sea porque yo sé y entiendo. Es porque Él lo ha dado.
es porque es de Él y me lo ha concedido. Es porque sale de Él para mí. Y lo que sale de Él para mí, luego no es para mí, sino que es para Él. Amén. Esto es así. ¿Pero cuándo? Cuando entramos en este versículo tan profundo y que nos haría meditar durante horas y horas y horas y días y días, y nunca nos cansaríamos, porque no habría tiempo ni en este presente siglo ni en la eternidad para poder mencionar la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay espacio ni tiempo para que un ser humano pueda contabilizar las misericordias de Dios. ¿Por qué te ruego? ¿Por qué te ruego? ¿Por qué estoy a tu lado? Esta palabra se aprecia mucho y tiene mucha similitud a Paracleto, que viene de la palabra abogado, o el que está a tu lado para defenderte y ayudarte. Pablo siempre, cuando dice os ruego, es que contad conmigo. Yo estoy aquí, no impongo, estoy para ayudar, para enseñar. Y nos está dando, hermano, una visión clara de que no lo vamos a hacer solo. Vamos a tener siempre cerca de nosotros al que lleva el control de la iglesia, que es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios, tan poco nombrado a veces en la iglesia. La persona más olvidada a veces de la iglesia, el Espíritu Santo, y quien tiene la obra de la iglesia y en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo de Dios. Que es el Espíritu de Dios moviéndose a nuestras vidas. Se ha tomado a esta persona gloriosa del Espíritu Santo, se ha tomado tan a la ligera, se ha enseñado tantos errores, ha causado no unión, sino tanta división en la iglesia, que los que somos más conservadores a veces no queremos ni nombrarlo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu, la manifestación del Espíritu, la revelación del Espíritu, etcétera, 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 como si nosotros tuviésemos algo que ver con aquellos que han torcido a la persona del Espíritu y a la obra del Espíritu obrando en la iglesia del Señor. Amén. Hay que hablar del Espíritu Santo de Dios porque es el único que está dirigiendo nuestras vidas. Quien diga y esté de acuerdo conmigo, diga amén. Amén. Es así, hay que hablar de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, nuestro Redentor. Pero es que el Espíritu de Cristo está en nuestras vidas. Es que la obra sigue. Y la obra sigue con el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que hablar con el Espíritu Santo de Dios porque intercede por nosotros, aun sin nosotros saberlo. Con gemidos indecibles. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Y Dios va a ver no una cruz, sino el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es lo que nosotros tenemos que descansar. Os ruego, no estamos solos, amén. No estamos solos para la tarea que viene ahora. Una buena preparación con las herramientas adecuadas, hermanos, nos facilita la tarea que toda persona tenga que emprender. Repito, una buena preparación con las herramientas adecuadas nos facilitan la tarea para poder emprender el trabajo que tengamos que realizar cada uno. Como en la vida secular y en la vida ordinaria, así también nuestro servicio al Señor como miembros de su iglesia y como hijos de Dios, tenemos que tener unas buenas herramientas y tenemos que tener también, hermano,
una preparación adecuada para poder ir adelante. No hay otra manera. Por eso el apóstol Pablo trata por todos los medios de enseñar, de que podamos tener unas buenas herramientas, unos buenos recursos, una buena enseñanza. Amén. Para poder emprender la tarea. Si no, es imposible, no encajamos, no vamos hacia adelante. Y es aquí donde entra este versículo, que tan solamente nos vamos a quedar en este versículo. Ya más adelante miraremos algún otro. Pero él ruega, y ruega por algo muy especial. Por porque Dios ha tenido misericordia. Porque Dios es misericordioso y compasivo. Estoy hablando en singular. Porque la misericordia del Señor es para siempre. Aleluya. Amén. Pero aquí hay una gran diferencia. Aquí no es la misericordia de Dios. Cuando se habla de la misericordia, Dios es misericordioso, está hablando de la justicia de Dios. De lo que Dios, hermano, con los ojos de Dios, con el corazón de Dios. Dios es justo. Estamos viendo el corazón de Dios. Dios es bondadoso. No habla de las bondades. Aquí está hablando de las misericordias. Quiere decir muchas. Amén. Muchas. En gran manera. Cada mañana son nuevas. Tu misericordia, no, tus misericordias. Y tú nos colmas de beneficio cada día, cada día, cada día. Entonces, cuando nosotros analizamos este texto, estamos viendo de que Dios no solo ha tenido misericordia en salvarnos, sino que su misericordia es cada día. Y está mostrando su misericordia. Y cuando nosotros estamos viendo qué es la misericordia de Dios, rompemos un paradigma. Porque esto es lo que quería el apóstol, que la iglesia en Roma rompiera un paradigma. Y esto quiere decir una forma lógica, una forma adaptada a lo que allí se vivía y era normal. Cuando estuvimos en la escuela bíblica nos enseñaban, una de las cosas que nos enseñaban en primero era la moral de cada persona para que así de esa manera pudiéramos tratar a esa persona. A veces nosotros tenemos una moral, no decimos, no hacemos, no, y somos intachables, gracias a Dios. Somos intachables. Entonces queremos tratar a otra persona que no conoce al Señor de la manera que nosotros somos. Imposible. Esa persona no ha sido regenerada. Amén. Esa persona a lo mejor no ha tenido estudios, no ha tenido educación, le ha faltado la figura de su padre, la figura de su madre. Y se ha formado moralmente como él cree, como él ha concebido la vida. Y esta es su moral. Entonces hay que tratar a la persona en su moral para poder adaptar, como dice Pablo, ¿no? Me he hecho a los griegos para poder rescatar a algunos, me he hecho a los judíos, y está hablando de la moral, ¿eh? No está hablando de que él estaba metiendo alguna doctrina. No, está hablando de la moral, paciencia, tolerancia, respeto, poniendo en su lugar para poderlo atraer, etcétera, etcétera, todo esto. Entonces, cuando nosotros entramos aquí de lleno y decimos las misericordias de Dios, hoy ha salido el sol de nuevo. Amén. Y posiblemente en algún lugar del planeta esté lloviendo. Dios dice que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Esto a dónde nos lleva? A poder ver que la misericordia del Señor
está actuando cada día, que Él no se olvida de su creación, no solo de la naturaleza, sino también del hombre que Él ha creado. Y Él lo sostiene. ¿Y qué es lo que sostiene al hombre? Su misericordia. ¿Qué es lo que hace el Señor con su misericordia? Fijémonos. ¿Cuál debe ser mi formación? ¿Qué debo de aprender de este texto? ¿Y qué debo de entender? En primer lugar, debo de entender, debo de aprender y me debo de formar lo misericordioso que es el Señor. Algunos pensaréis lo justo que Él es, de su santa ira, también, de su santidad, sí, pero hoy no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. ¿Amén? Otro día hablaremos de otros temas. Pero es importante, porque al final todo depende de la misericordia de Dios. Porque los que van a ser juzgados y los que no van a ser juzgados es un trato de Dios con cada persona, y donde va a imperar es la misericordia de Dios, porque todos íbamos al patíbulo, todos íbamos a caernos. Pero lo que vemos ahí es la misericordia de Dios en aquellos que Él ha llamado. Y todo es misericordia. Entonces, cuando estamos por la misericordia de Dios, viene enseñando de que los judíos van a ser salvos. Pero no van a ser salvos por la ley. Van a ser salvos por la gracia y por medio de la misericordia. Amén. Es que los gentiles que no tienen ley también van a ser salvos, y esto no lo entienden los judíos, pero lo tienen que entender, porque la mente del Señor y los pensamientos del Señor y los caminos del Señor son inescrutables. Porque cuando nosotros analizamos, y un judío analiza todo esto, dice, esto es impensable. ¿Cómo esta gente, si no han tenido ley, cómo Dios puede salvarlos? Y cómo nosotros, teniendo la ley, hemos sido repudiados. Y no lo entendían. Pero al final, capítulo 10, capítulo 11, dice, esto también porque Dios en su misericordia ha guardado a un remanente de Israel para que sean salvos. Y Dios va a actuar en estos judíos israelitas para que ellos sean salvos. ¿Y esto por qué? Por misericordia, por misericordia. Tan solamente por misericordia. En primer lugar, la misericordia. Estar y ser consciente de esta misericordia de Dios. Y cuando nosotros, como creyentes, estamos conscientes cada día de la misericordia del Señor, es porque Dios ha transformado nuestras vidas. Si lo primero que tenemos en nuestra mente es lo que Dios hizo por mí, no mereciéndome, algunos le dicen gracia, misericordia, la misma palabra en hebreo que gracia, podemos comprobar cada día que este es el principio para el buen camino que tenemos nosotros que emprender hasta el altar. Y lo vamos a hacer no siendo atado, no llevando a la víctima, sino voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el principio del camino. Cuando uno ha concebido, ha sido formado y aprende y entiende la misericordia de Dios. Entonces, cuando uno entiende esto, viene la siguiente palabra que dice que presentéis. Y esta palabra está acogida en un contexto de sacrificio. Es la misma palabra usada en el Antiguo Testamento cuando se presentaba una ofrenda. Os ruego
hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis, que vayáis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto es el culto, el único culto que tiene sentido. El único culto que puede llegar, hermano, a concebirse como lo que Dios ha diseñado. Si no, no hay manera. Si no, uno no va a entender ni va a poder tampoco presentarse delante de Dios, porque tan solamente hay una llave. Y cuando no se utiliza la llave que es para esa cerradura, es imposible abrir la puerta. Y ahí es donde comienza el camino. El camino para voluntariamente ofrecerse como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es haber conocido la misericordia de Dios. Si no, no hay manera. Fíjense, nos podemos acercar a esta gran misericordia, y en esta gran misericordia Dios ha puesto su amor en nuestros corazones. Sobre los suyos ha puesto un sello. Dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ha dado, en su misericordia, nos ha sellado con su Espíritu Santo. El amor de Dios. Él ha traído ese amor a nuestras vidas. Nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Por eso nosotros le amamos a Él. Él ha puesto de su amor sobre los suyos. Él ha puesto de su gracia. Se entiende también como justicia, esta gracia. Relación íntima, culpa abolida, culpa perdonada. El Salmo 78, versículo 38 dice lo siguiente: pero Él, Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó del todo su enojo. A un pueblo duro de cerviz, incircunciso de corazón, a un pueblo que estaba continuamente, hermano, dándole la espalda al Señor. Dice el Salmo 78, pero Dios era misericordioso. ¡Cuánta misericordia tuvo el Señor conmigo! ¿Cuántos pecados me ha limpiado el Señor? Pero ¿cuántos pecados me está perdonando el Señor? Cuando nosotros pecamos, sea involuntariamente, o lo más peligroso, voluntariamente, todavía hay una fuente de perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia, perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Cuántas veces como cristiano no he errado? No lo voy a llamar por su nombre. ¿Cuántas veces como cristiano he pecado? ¿O soy impoluto? ¿O soy irreprensible? Quien diga que no peca hace mentiroso a Dios, porque todos de alguna manera pecamos. Pero hermano, lo más maravilloso, hay una fuente de perdón, hay una fuente de misericordia, hay una fuente, hermano, de justicia que Dios ha preparado para los que le aman. Y esa fuente es Cristo. Cuando pensamos en la misericordia de Dios, nuestras vidas se ofrecen sin ser llevado obligadamente. Se entrega al prójimo, se entrega al sufrimiento, al oprobio,
a la bofetada, a la mal palabra dicha contra nosotros, a las injurias. Se entrega a poder dar a aquellos que nos maldicen. Si usted quiere ver todo lo que viene a continuación, nos habla de una vida de servicio y de una vida de entrega, pero de una vida de entrega en un solo camino, el camino del altar del sacrificio. No paguéis mal por mal, sino bendición por maldición. Si alguien habla, os ultraja, pero necesita alguna vez, dale de comer. No sea vengativo. Deja la venganza en las manos del Señor, porque Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré a cada uno. No seáis altivos los unos contra los otros. Sostener a los más débiles. Ser paciente, ser misericordioso, ser compasivo. Todo esto lo vemos en el capítulo 12 y el capítulo 13. Esta es la forma del camino, iglesia del Señor, al altar del sacrificio sin ser llevado atado. ¿Lo entendemos? Sin ser obligado, sin ser una ley impuesta, sin ser algo en lo que yo tenga que cuestionar. Lo tengo que hacer, si no Dios no me da. No. Esto es, me dé o no me dé. Porque entregándose los cristianos a no adorar al César, lo que le esperaba era la muerte. A ellos no le esperaban una casa en Vistahermosa, ni un buen caballo, ni... No. Ellos iban sabiendo lo que le podía ocurrir, y en algunas ocasiones Dios los libraba de la muerte. Amén. Dios cerraba la boca de los leones. Hay muchos testimonios de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, que están escritos cómo el Señor paralizó a ejércitos enteros que iban contra los cristianos, cómo los libró de la pira, cómo los libró de los leones. En algunas ocasiones, pues claro, Dios lo puede hacer. Pero lo más probable es que sufrieran el sacrificio. Y quiero terminar, hermano. Nosotros debemos de entender su amor, pero también su gracia y su justicia. Dice en Romanos, el capítulo 5, versículo 17, que por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, y este es Jesucristo, los que reciben las abundancias de la gracia y del don de la justicia. Ahora, cuando nosotros vemos este texto, lo único que vemos es misericordia de Dios sobre alguien que no merecía nada. Y aquí, cuando nosotros leemos esto, hay una palabra que nos tiene que llamar la atención, que es la abundancia de su gracia. Y esta palabra quiere decir, hermano, es que rompe las expectativas comunes que uno pueda tener. ¿Hasta dónde puedo ser yo bueno? ¿No ha oído usted muchas veces, sí, yo soy bueno, pero no tonto? ¿No? ¿No lo ha oído usted? Y yo puedo dar, pues, pero hasta aquí, ¿no? Esto es que yo no puedo poner en riesgo lo mío. Pues fíjese usted hasta dónde arriesgó el Padre. Sí, yo voy a entregar a mi hijo, ¿de acuerdo? Voy a entregarlo, pero va a ser limitado.
Yo no voy a permitir que mi hijo sufra lo que tenga que sufrir. Él va a cumplir la ley, él va a hacer todo lo que yo le diga que tenga que hacer, pero eso de ser crucificado y muerto, hasta ahí no llego. Sin embargo, cuando nosotros vemos este texto, nos habla de la abundancia de su gracia. Y esto es que rompe todos los esquemas, todas las expectativas, todo lo que uno pueda decir, sí, hasta aquí, porque yo ya me he portado, yo ya he cumplido. ¿No habéis oído a veces esa palabra que dice, yo creo que yo ya he cumplido, yo ya estoy justificado? También se utiliza esta palabra. Pero es que aquí Dios no tenía que justificar nada. Él tenía que llegar hasta el final. Y la abundancia de su gracia la mostró llevando a su hijo hasta el lugar del sacrificio. Y entonces eso nosotros no lo entendemos, pero tuvo que ser necesario. ¿Para qué? Para que yo y usted fuésemos salvos. Porque no había otra manera. Entonces estas son las abundancias de su gracia y también, hermanos, son las abundancias del don de la justicia. La justicia de Dios es la que nos ha dado paz. La fe en su Hijo Jesucristo nos ha justificado para con el Padre. Y ahora podemos tener paz. Pero es que esto no es tan solamente, hermano, algo que se haya hecho así en una carpeta. Y esto queda... No, sino que esto ha sido regalado. Esta palabra que se utiliza aquí es un contrato. Y como buen romano que era Pablo, sabía lo que estaba escribiendo. Esto es un regalo. Esto es cuando nosotros nos regalan algo que decimos, ¿esto cómo puede ser? Sí, se le ha regalado a usted una casa, se le ha regalado a usted un coche, se le ha regalado a usted... y se queda sorprendido. El don de la justicia es un regalo concedido a todos y cada uno de los creyentes. No es meramente, hermano, ahí establecido, no, sino que ha sido otorgado. Porque con esa carta nosotros podremos presentarnos siempre que queramos delante del Padre. Y lo vamos a hacer confiadamente, sin ningún tipo de duda. Pero el camino se tiene que preparar. ¿Y cómo preparo yo el camino para ir voluntariamente al altar del sacrificio? Sino entendiendo primero lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo en mi vida. Todo lo que viene por detrás es lo que Pablo está enseñando, para que nosotros lo apliquemos aquí, ahora. Es un sacrificio vivo y además santo, y es lo único que le agrada a Dios. No vamos a entrar en más detalles, vamos a terminar aquí. Y además es el único culto que le da sentido a nuestras vidas como cristianos. Si esto no es así, de esta manera, nuestra vida cristiana y la iglesia viene a ser una pantomima, algo inventado, organizado por los hombres de cara a una sociedad con una buena pinta, con un buen concepto y una moral elevada, pero que no hay verdaderamente, hermano, un culto con sentido. El que nos lleva verdaderamente, hermano, a que el Señor pueda agradar y estar contento en su corazón. Vivo, santo, agradable a Dios. Sin ser obligado a tener que hacer nada de lo que el Señor me enseña. Porque cuando el Señor nos manda a hacer algo, yo lo primero que tengo que hacer no es lo que me queda de sufrir,
sino lo que Él sufrió por mí para que yo fuese justificado. Y cuando yo pienso en lo que Él se dio por mí, sin merecer yo nada, las cosas cambian. Valoro. Y ya mi vida no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido mi vida, hermano? Porque todas las cosas son de Él. Todo es de Él. Y si yo no tengo algo es porque Él no quiere que yo lo tenga. Y si yo todavía no he conseguido lo que yo quiero conseguir es porque Él no quiere que yo lo tenga. Todavía no es el tiempo. Porque todas las cosas son de Él. Y no hay nada que se le escape. Y todas las cosas son por Él. Si sucede algo en nuestras vidas es por Él. Porque Él lo ha permitido. Porque no hay nada que acontezca que Él no permita, tanto lo bueno como lo malo. Y es para Él. Así que lo que yo reciba, que estoy deseando recibirlo, sabiendo que ha sido dado por Él, luego yo lo tengo que ofrecer a Él. Si yo tengo un trabajo, es para la gloria de Dios. Si yo tengo salud, es para la gloria de Dios. Si yo me encuentro en escasez, es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Y Dios tiene un tiempo. Y porque yo no consiga lo que yo quiero, ya no voy voluntariamente al altar del sacrificio. Debemos de hacerlo. Porque vamos a experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es la única manera de poder conseguir en nuestras vidas tener una vida llena de paz. Aunque ocurra lo que ocurra. Hay una canción que dice que me falte la riqueza, que me falte la salud, pero Señor, que nunca me faltes tú. Amén. Nos vamos a poner de pie, hermanos, vamos a dar gracias y vamos a participar de la comunión.